Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Es un gozo, un privilegio estar de nuevo en la casa del Señor para venir a escuchar su preciosa palabra. Amén. Así que estamos en una de las grandes reuniones en la tierra. Tal vez el hombre tenga reuniones que le llaman importantes, pero la reunión más importante es donde los hijos de Dios se reúnen para escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a poner en amor del Señor de servicio, confiando que estaremos bendecidos. El Señor traerá la palabra por nuestro hermano Rivas, que es una bendición pues tenerle acá con nosotros. Gracias al Señor que ha concedido esta visita. Y bueno, para nosotros es un privilegio también tenerlo y poder disfrutar también de su ministerio. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hora que nos concedes este gran momento glorioso para estar reunidos este grupo de hermanos y hermanas juntamente con nuestro hermano Rivas, Señor, que ha venido de visita de Colombia. Pedimos que bendigas a cada uno, Señor, de los que estamos reunidos, los que no han podido venir, Señor Jesús, aquellos que están conectados, Padre, para escuchar tu palabra. Los hermanos allá en Honduras, en Nueva York, en Colombia, y por cualquier parte, Señor, donde haya personas que están escuchando tu palabra, allá en Georgia, Señor, y en algún otro estado, Padre, que hay personas conectadas, pedimos que les bendiga grandemente. Que tu Santo Espíritu lleve la palabra de consolación, de exhortación, de enseñanza, esa palabra que edifica, que bendice, que construye, Señor, y que ayuda a nuestras almas. Oh Dios Todopoderoso, agradecemos por la vida, por la salud que nos has dado, por este gran momento maravilloso para tener esta fiesta gloriosa de tu palabra. Que todo tu pueblo sea bendecido, que nadie regrese a su casa vacío, que todos obtengamos la porción que tú tienes para nosotros, Señor. También tenemos alabanzas como ofrendas que tu pueblo trae a tu nombre, Padre, porque digno eres tú, oh Dios, de la honra, la gloria y la alabanza. Señor, encomendamos este servicio en tus manos, todo lo imploramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que vamos a tener esta fiesta y vamos a gozarnos en el Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Cuando los santos marchen ya. Eso es lo que estamos esperando. Cuando los santos marchen ya, hasta la patria Señor, no quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, hasta la patria Señor, no quiero estar allá. Cuando los santos marchen Pueden tomar asiento. Seguimos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que cantar con todo nuestro corazón, que sentir que este es un momento glorioso y maravilloso para nosotros. La gente tiene sus lugares donde van, pero esos lugares es el lugar donde se pierde el tiempo. Nosotros venimos al lugar donde nuestra alma es fortalecida, es edificada y es construida en esa fe gloriosa. Cantamos cuando salió Israel de Egipto. Cuando salió Israel de Egipto,
cántico más allá de la cortina del tiempo. Vamos a ver si cuántos lo saben. Vamos a levantar los que lo saben. A mano, 2, 3, 4. Bueno, los demás vamos a seguir ahí. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en amor. Ahí no existe el cielo perfecto. Y ese mundo comparado no se puede describir. Está lleno de gente celestiales, transformados por la gracia del Señor. Está lleno de gente celestiales, transformados por la gracia del Señor. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en amor. Con amor, paz y alegría, unidos todos alabando al Señor. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de ángeles celestiales, transformados por la gracia del Señor. Está lleno de ángeles celestiales, transformados por la gracia del Señor. Mentira que no llegamos tarde a ese mundo, yo sé que llegaré. Abrazando a todos mis hermanos, la tristeza de esta vida olvidaré. Ese mundo tan hermoso, con palabras no se puede describir. Está lleno de gente celestiales, transformados por la gracia del Señor. Está lleno de gente celestiales, transformados por la gracia del Señor. Así que bienvenido, Daniel. Hermano, ¿sí? Es una cantante que quiere cantar. Bueno, vamos a dar entonces una oportunidad de un especial. Va a pasar Ashley. ¿Cómo es Ashley? ¿Va a cantar Ashley? Ok, Ashley. Lista. ¿Ashley? ¿Vas a cantar? No. Bueno, así que le dio pena a Ashley. Entonces continuamos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a cantar el cántico Todos Bien Unidos. Todos bien unidos, en un espíritu, demos alabanza a nuestro Salvador. Corazón sincero y paz en el alma. Levantemos manos santas y con lágrimas de gozo alabando a Dios. No podemos separarnos del amor que es en Cristo. Es un amor tan grande que no tiene principio y no tiene final. Pónganse en pie y cantamos el cántico No daré mi amor a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie, no daré mi amor a nadie más, porque todo lo que Él puede sostener. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en
No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más, porque solo Él me puede sostener. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más, porque solo Él me puede sostener. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en Él, no temeré. A mi maestro, ahora espero que dará la eternidad. Así que cedemos este lugar a nuestro hermano Jorge Rivas de Colombia, que está con nosotros. Esperamos que el Señor nos bendiga una vez más con la palabra en esta tarde. Que el Señor nos bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar al Señor para ir a la palabra directamente en esta tarde. Oremos a Dios. Si usted trae alguna necesidad especial, levante su mano, preséntela delante de Dios y Él tomará de esa manera cuidado conforme nuestra fe. Oremos a Dios, Padre amado, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos presentamos, Señor, ante ti, ya que nos damos cita, Señor, en este lugar que tú provees, Señor, para tu pueblo, de estos lugares cercanos, para poder venir, Señor, y reunirnos en torno de tu santa y bendita palabra. Amén. Padre, confesamos nuestras debilidades, confesamos nuestra condición humana, confesamos nuestros errores, confesamos nuestros delitos, Señor, y cualquier cosa que en nosotros pueda haber de lo cual nos avergonzamos. Padre, pero también confesamos, Señor, que es una expiación. Amén. Confesamos nuestra fe en aquel sacrificio de la cruz del Calvario. Confesamos nuestra fe en tu nombre, Señor, y en la promesa que tú nos diste, que por medio de ese nombre podíamos pedir lo que quisiéramos conforme la necesidad y en fe creyendo, y eso recibiríamos, Señor. Así que, Padre, con humildad nos presentamos a ti en fe y traemos, Señor, ante ti también las diferentes peticiones de tu pueblo, las cuales hacemos notorias al levantar nuestras manos, al acercarnos a ti, Padre, y toda necesidad espiritual primeramente, Señor, lo cual, Padre amado, es nuestra vida rendida delante de ti. Es una total consagración a tu palabra, lo cual dijo tu siervo, el profeta. Eso es lo que nos da derecho al Espíritu Santo. Que nuestra vida se pueda consagrar para ti, podamos ser obedientes a tu palabra. Padre, que nuestra vida sea llena de tu gran presencia y podamos palparte, podamos percibirte en cada paso, cada día, y saber que tú estás cercano a nosotros, Señor. Padre, oramos también por toda necesidad natural, material de tu pueblo, Señor, tú que conoces la condición de cada uno. Ayuda, Señor, a cada uno en sus peticiones materiales. Y Padre, oramos por cualquier petición de salud, cualquier carga, Señor, no solo de los que estamos aquí presentes, sino de aquellos que a través de la red del internet puedan también tener necesidades de cualquier tipo. Padre, oramos por la necesidad de tu pueblo. Recordamos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, oramos por sus peticiones para que tú glorifiques tu nombre, tu pueblo, Señor, sea bendecido y tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Padre, de esa manera nos reunimos en esta tarde, dando la bienvenida a tu presencia a través de tu palabra y pidiéndote ahora, Señor, que el Espíritu Santo de una manera especial tome su palabra y la abra y la haga palpable delante nuestro, Señor, y podamos ser verdaderamente ayudados, edificados en tu palabra, no para una reunión más, sino, Padre, para salir más cerca de ti en nuestra oración. Enséñanos, dinos algo
que nos ayude a caminar esta caminata cristiana, que nos acerque a una vida delante de ti. Padre, visítanos de manera especial y que mientras tu palabra corre sea glorificada, vayamos como los caminantes de Maús al terminar este servicio, preguntándonos si acaso nuestro corazón no ardía mientras tú partías el pan de vida delante nuestro. Es nuestra oración, Señor. Padre, bendice cada persona presente, bendice esta obra en esta localidad. Añade a aquellos que han de ser salvos cada día, Señor. Padre, hasta que el último de aquellos escogidos que tienes allí escritos en tu libro pueda venir, Señor, y reunirse como águilas alrededor de tu santa y bendita palabra. Amén. Esa es nuestra oración, Señor. Así, Padre, quita todo cansancio, toda debilidad, todo lo que pueda estorbar cualquier pensamiento diferente, de estar aquí concentrados alrededor de ti, atentos a tu palabra. Padre, y concédenos un tiempo especial por medio de lo cual podamos tener un tiempo de adoración donde tu nombre sea glorificado. Padre, ayúdanos, Señor, porque para ello es que nos damos cita en este lugar, y todas estas cosas, Señor, las pedimos y las hacemos creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 6. Libro de Juan, el capítulo 6. Vamos a leer el verso 28 y el verso 29. ¿Tenemos? Amén. Amén. Juan capítulo 6, verso 28 y verso 29, dice el Señor de la siguiente manera. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Tome su lugar, por favor. Bien, buena tarde para todos. El Señor Jesucristo les bendiga. Sean todos bienvenidos a este lugar en el nombre del Señor. Amén. Bien, nuestro segundo servicio aquí entre ustedes. Compartimos el video de nuestro servicio del día martes con la iglesia allí en Cúcuta y los diferentes hermanos de otras localidades allí en Colombia que se conectan con nosotros para nuestros servicios. Así que bueno, ya los conocen en otro lado, hermano. Ya los vieron. Ya no hay nada más que hacer. Pero reciban ese saludo fraterno de los hermanos allí. Un saludo especial para todos. Alegres de poder verlos. Y enviaron palabras de ánimo para que perseveren en la fe. Y sus oraciones continúan en favor de ustedes. De nuevo agradecemos al Señor, agradecemos a ustedes por la confianza, permitirnos estar aquí, invitarnos, las buenas atenciones que han tenido para nosotros y el buen tiempo que el Señor nos concede. Así que vamos a tener nuestro segundo servicio. Ya en el primero recordamos cómo el descenso del Señor vino para toda una novia en ese tiempo del fin, pero también vino de manera individual. ¿Verdad? Uno tiene que comprender que eso vino de una forma individual. Cuando apareció aquella nube de gloria en el 63, el profeta, mucha gente la vio, ¿no? Hoy cualquier persona pudiera ver la fotografía, pero esa nube no vino para todos. Amén. Esa nube vino solo para el pueblo de Dios. De lo cual el mundo nada sabe. Aunque vino para el pueblo de Dios, y nosotros consideramos ser parte del pueblo de Dios, yo también necesito individualizar aquello y saber que esa nube vino por mí. Vino para mí. Y ya es cuando uno puede comprender el propósito de Dios, del descenso del Señor a cada individuo. En esta tarde vamos a platicar algo, de alguna manera, en una misma línea de pensamiento. Si le diéramos un título, lo llamaríamos, como dice allí el verso 29, que dice, esta es la obra de Dios. Entonces vamos a hablar de eso. Esta es la obra de Dios. Amén. Quiero tomar aquí una cita del hermano Branham para ubicarnos un poco, no solo hoy, sino cada vez que venimos a un culto. El mensaje solamente una vez más, Señor, del año 63 dice, ¿qué ejemplo, qué lección debiera ser para nosotros
qué cosa solemne debe ser. No debemos acercarnos a esto como si nos juntáramos simplemente para hacer un buen tiempo de celebración. Venimos y nos juntamos para ver en dónde estamos parados, para ver qué nos está sucediendo. Amén. Entonces, cada vez que venimos debe ser un buen tiempo, un gran tiempo. Dice, qué ejemplo, qué lección debe ser para nosotros. Cada vez que nos reunimos, no nos reunimos solo para orar y para traer necesidades y cantar y escuchar algo allí de la palabra y tener un buen tiempo de celebración. No, el profeta dice, no solo para eso, sino que nos juntamos para saber dónde estamos parados. Amén. Amén. Para saber qué está sucediendo. Amén. Ahora el hermano Branham dice que en otras partes, ¿verdad? Dice que el 80% de la gente que viene a la iglesia, dice, no sabe a qué viene. Amén. Vea, eso es una declaración que pudiera ser muy, muy fuerte, ¿verdad? De pronto en una congregación de 1000, pues uno pasa de agache allí, ¿verdad? Como que uno dice, bueno, no fue para mí, pero en una congregación de 20, de 30, ya la cosa está más cercana a usted, está más cercana a mí, Amén. está más cercana a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que entre 30 personas del 80% no sepa a qué viene, ya son palabras mayores, ya es algo para realmente considerar. Así que esperamos que ese no sea el caso de usted. Pero sí necesitamos comprender cómo es que el Señor trabaja con cada uno. Ya descendió a nosotros el descenso en la revelación de su palabra. Cuando la palabra es revelada podemos ver el reino de Dios, ver el plan de Dios en nuestra vida y comprender que Dios verdaderamente ha descendido a nosotros para sacarnos de acá. Amén. Y eso, todo ello, cuando ello ocurre en la vida de una persona, allí comienza la obra del Señor. Ahora, aquí en esta escritura, está él platicando allí con los discípulos y entonces le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora, usted sabe, en el Antiguo Testamento había 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos constituían el decálogo o la ley principal del Señor, pero no era la única. Porque cuando usted va a la Escritura, allí en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Pero si usted va a Éxodo 21, usted va a encontrar otra serie de mandatos. Había una ley civil y había una ley religiosa. Ahora, si usted hablara con un adventista, ¿verdad?, del séptimo día, usted tiene que saber, y siquiera esta parte elemental, porque ellos lo van a decir a usted que la ley se compone de 3 partes. Y entonces uno prácticamente va a quedar desarmado si no está bien ubicado. Y esas 3 partes son los 10 mandamientos, ¿verdad? Las leyes civiles, que era donde dice, bueno, si tu hermano te robara y si alguien le prestara el burro al otro y el burro muriera estando en su poder, cómo lo repone, cuándo lo tenía que reponer, cuándo no. Eso era una ley civil. Cómo solucionar los pleitos, las situaciones que se podían dar en la vida cotidiana. Y luego estaban todos los ritos religiosos, todos los detalles de toda la parte ceremonial que ellos tenían que ejecutar. Entonces la ley realmente, aparte de los 10 mandamientos, que era lo que el Señor escribió con su propio dedo, porque las otras leyes fueron escritas, dictadas por el Señor, pero escritas, ¿verdad?, con cincel y todo aquello, pero digámoslo así, a mano, por decirlo de alguna manera, no por el dedo de Dios, pero los 10 mandamientos sí fueron escritos directamente por el dedo del Señor. Amén. Entonces esa ley era algo muy sagrado para ellos, y ellos guardaban la ley en lo más mínimo, en la letra más pequeña. Ellos tenían que ser guardadores de ese mandato, de toda esa ley del Señor. Y es allí cuando los judíos, ellos se consideraban un pueblo demasiado, ahora sí eran un pueblo demasiado especial, pero ellos se consideraban demasiado santos y guardaban cada letra, cada jota, cada tilde de esa ley. Y allí llegan delante del Señor y le dicen, bueno, Señor, todo eso de la ley, bueno, somos el pueblo de Israel, somos el pueblo más tremendo de todos los que pueda haber sobre la tierra. Pero ¿cómo podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¡qué tremendo! Amén. Cualquiera hubiera podido pensar y decir, bueno, hay que salir a repartirle comida al hambriento. Algo muy bueno, ¿verdad? Bueno eso. Hay que salir a darle vestido al que no lo tiene. Bueno, también es muy bueno, ¿verdad? Una buena labor, una buena obra de beneficencia. Hay que ir a ayudar a alguien, hay que ir y favorecer al que está enfermo, hay que ir y visitar al preso. Y ahora, todo eso hay que hacerlo.
Amén. Todo eso hay que hacerlo, claro que sí. Hay que ayudar a su prójimo. Todo eso está bien, todo eso había que hacerlo. Pero cuando le dicen posiblemente, en esta noche si hiciéramos la misma pregunta, ¿qué hacemos para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo podemos llegar a poner en práctica eso? Tal vez nosotros o yo tomaría un lapicero, una agenda tal vez nueva y esperaría a que el maestro empezara a darme una lista de cosas para hacer, como la lista de ir al supermercado. Aquí ir a comprar esto, ir a hacer esto, ir a de diligencia y que se nos vaya uno y dice, bueno, y cumplimos. Pero eso era lo que el judío hacía. El judío tenía una lista y él cuidaba de cumplir cada lista y al comienzo podía sonar bien, pero luego se iba a volver algo muy tradicional, algo que ya era muy rutinario, algo muy monótono, en lo cual ya no había vida. Ese fue el problema. Amén. Que aquella ley que le fue dada al pueblo de Israel, llegó el campo, el momento para ellos, en que ya eso no era vida, ya era una rutina, ya era levantarse uno automáticamente y bañarse los dientes o ir al baño, cualquier otra cosa. Y entonces cuando le hacen esta pregunta, ellos estaban esperando alguna clase de guianza del maestro de cómo poner en práctica todas aquellas cosas de una manera eficaz. Amén. Pero la respuesta que vemos del Señor es una respuesta que realmente yo pensaría que les desbarató su idea, ¿verdad? Como que lo sacó de cualquier concepción mental, de cualquier expectativa que ellos pudieran tener de la clase de respuesta que el maestro les iba a dar, y realmente no les dejó mucho para escribir. Amén. Si tuvieran allí aquella agenda, yo hubiera quedado con la agenda igual de nueva, porque la respuesta del Señor fue demasiado sencilla. Probablemente ellos no alcanzaron a comprender la dimensión de la respuesta. Amén. Y es que la respuesta fue, y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mire, fue demasiado sencillo. Amén. La verdad, el Señor estaba cogiendo todas aquellas cosas de la ley, todos aquellos ritos, y les estaba dando una fórmula demasiado elemental, demasiado sencilla. Amén. Y entonces ellos dijeron, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con no matarás? ¿Verdad? Posiblemente sus cabezas, sus mentes empezaron a viajar en todo este tipo de razonamientos. Pero el maestro le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de la obra del Señor, es muy fácil escuchar a cualquier persona de una creencia o un carácter religioso. Es muy normal escucharlo, ¿verdad? Cuando están construyendo un templo, cuando están dándole a un enfermo alguna ayuda, cuando están brindándole alimento al hambriento, en alguna labor de beneficencia, ¿verdad? En alguna zona marginal o algo así, tratando de llevar algunas ayudas a la gente que está en calamidad. Es muy normal escuchar a las personas decir, estamos trabajando en la obra de Dios. Muy normal escuchar a un predicador, cualquier clase de predicador, de cualquier religión o denominación, mayormente de fe cristiana, decir, estamos trabajando en la obra de Dios. ¿Y la hermanita qué está haciendo? Aquí trabajando en la obra del Señor, haciendo los tamales, ¿verdad? Allí para reunir fondos para el protemplo. ¿Qué está haciendo, hermana? Trabajando en la obra del Señor, yendo a hacer una visita. ¿Qué está haciendo? Trabajando en la obra del Señor. Cuando viene y hace el aseo del tabernáculo, trabajando en la obra del Señor. Y eso es necesario. Claro que sí. Amén. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero el maestro nunca dijo que eso era la obra de Dios. Fíjese usted, yo no estoy diciendo que no sea trabajar para la obra del Señor, no, todo eso puede estar de buena manera. Pero como nosotros en ocasiones consideramos, o cualquier persona pudiera considerar que hacer una serie de buenas obras es ser parte de la obra del Señor. Que eso es algo, un vínculo directo con la obra del Señor. Que eso es trabajar para la obra de Dios. Pero aquí la Escritura, en lo que el Señor está diciendo, Él establece lo que es la obra de Dios en un acto muy elemental, muy más que elemental, muy puntual. Y Él dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. 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 Ahora, cuando Él estaba hablándole eso a ellos, cualquier persona había podido de esos discípulos escandalizarse, porque hubiera podido decir, este hombre nos está diciendo que le creamos a Él, porque Él dice que o se cree o pensamos que Él es el enviado de Dios. Y tal vez alguno hubiera podido tropezar, porque Él desbarató todo aquello y le dijo, mire, la obra del Señor está aquí. Y lo que hay que hacer es que ustedes crean en eso que Dios les envió. Ahora, ¿qué era lo que Dios les había enviado? Mira la Escritura, Juan capítulo 1.
sino que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué fue lo que Dios les envió? Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, fíjese que Él les estaba diciendo, la obra de Dios es que crean en el que Él les ha enviado. ¿Qué les había enviado en ese día? El Verbo. Pero no les envió el Verbo en una paloma. No les envió el Verbo en el aire. No les envió el Verbo allí para bajarlo de un árbol. Él les envió el Verbo hecho carne. Amén. Amén. Lo que ellos necesitaban identificar era al Verbo de Dios hecho carne. Amén. Y el Verbo de Dios hecho carne estaba allí delante de ellos en el Mesías. Y la obra del Señor era creer en la palabra encarnada de su hora. Amén. Eso era todo. Todo lo que girara en torno a la palabra encarnada eran las obras, era poner en práctica la obra de Dios. Amén. Pero todo aquello que no está directamente relacionado con la palabra hecha carne para su día, puede ser una buena obra, pero no tiene nada que ver con las obras de Dios. Amén. De repartir mercados, ayudar al necesitado, ayudar al cieguito a pasar la calle, ¿verdad? Hacerle un favor a una abuelita, todo eso puede estar bien, claro que sí, qué bueno poder hacerlo, pero eso no tiene nada que ver con salvación. Amén. Eso no va directo relacionado a la obra de Dios. Eso no es que Dios miró a la persona y porque hizo esa buena obra, entonces Dios se apiada y lo va a ayudar. No funciona así. Amén. Amén. No funciona de esa manera. Tal vez los más grandes delincuentes, mayormente de nuestros países, ¿verdad? Que hay gente que se levantó de la pobreza y quiso tener dinero para poder quitarse el trauma que traía de la escasez. Una vez tienen dinero, tal vez vuelven a su barrio, a su ciudad, a su pueblo de origen y empiezan a darle a todos un montón de cosas y de ayudas. Y entonces Dios tendría que salvarlos por eso. Pero eso no tiene nada que ver. Amén. 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 No que esté mal, qué bueno, pero ¿a precio de qué? ¿Se fija usted? Dinero de sangre. Entonces las cosas funcionan de una manera diferente. La Escritura dice que Dios no acepta ofrendas de dinero de sangre. Amén. Amén. Entonces no importa cuántas buenas obras puedan hacer, ese dinero está matando un montón de gente. Ese dinero es mal habido, en ese dinero hay un precio de sangre incalculable. Amén. Le ha arruinado la vida a muchas naciones enteras. Amén. Entonces Dios no se mueve por favores. Amén. Dios no se mueve por sentimientos. Dios se mueve en base a principios. Amén. Y esos principios están en su palabra. Amén. ¿Y qué es la obra de Dios? Que creamos en el que Él envía. Amén. ¿Qué envió para ellos en su día? La palabra hecha carne. Amén, amén. La obra de Dios en el día de Jesús era el mensaje de Jesús. señor. Era la palabra de Jesús. Sí, Era el señor. mensaje traído por el profeta para el día del Mesías. Y Él era la palabra. Él era el profeta del día. Sí, señor. Él era el mensaje de su día. Amén. Amén. Ahora, siempre lo estableció de esa manera. ¿Quiénes trabajaron en los días de Noé en la obra de Dios? Usted sabe, seguramente en los días de Noé, la única arca, el único barco, aunque el arca de Noé no era un barco, ¿no? Pero la única arca que había no era la de Noé. En el día de Noé también hubo imitadores. En el día de Noé, tal vez muchos de ellos trataron de hacer su propio lugar. Tal vez alguno llegó a predicar el mensaje de que sí, tal vez va a llover. Y sí va a llover, pero esa madera que está usando Noé no es. Porque usted sabe, la madera de Noé era una madera porosa que al entrar el agua se iba a soplar y se le iba a filtrar toda el agua. Amén. Señor. Entonces ellos dijeron, esa madera no sirve, vamos a buscar una madera más impermeable, una madera que podamos funcionar de cierta manera. Ahora, ¿cómo va a meter ese montón de animales? ¿Cómo va a vivir la gente con animales? Mira, eso no tiene ventanas. ¿Cómo es que eso va a tener una ventana arriba? Ellos empezaron a hacer su propio diseño de sus propios sistemas para librarse en el tiempo del diluvio. ¿Les sirvió? No les sirvió. Pero ellos podían decir que ellos estaban siguiendo la obra de Dios y parecía que todo iba de buena manera.
Ellos tal vez también podían salir al campo, a la calle, a la ciudad en los días de Noé y predicar arrepentimiento en su día y predicar prosperidad en su día y podían hacer cuantas cosas quisieran hacer y podían hablar en el nombre del Señor. Amén. Pero la obra de Dios en el día de Noé era creer el mensaje de Noé. Amén, amén. Era hacer caso al llamado de Dios en el tiempo de Noé. Para trabajar en la obra de Dios en el día de Noé, lo que había que hacer era entrar al arca. Amén. 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 ¿Cuántos realmente participaron de la obra de Dios en los días de Noé? 7 y Noé 8. Amén. Amén. Entonces, esta es la obra de Dios, que creamos en lo que Él ha enviado. Amén. Amén. Ahora, en los días de Moisés, los que creyeron, los que practicaron las obras de Dios en aquel día, fueron aquellos que al final entraron a la tierra de promesa. Amén. No solo los que salieron de Egipto, porque salieron 2,5 millones. Con el mensaje de Moisés y los milagros que hizo y la cantidad de juicios que vieron a hacer, muchos se aseguraron. Y la escritura dice que no solo eran hebreos, aún había egipcios que entraron bajo el cuidado al ver toda esa serie de cosas que empezaron a venir. Hubo egipcios porque la escritura dice que aún al forastero admitirás, pero también tenía que entrar bajo la señal de la sangre. Entonces cuando el pueblo de Israel salió, también salieron egipcios allá y quién sabe de qué otro pueblo que también fuera esclavo, porque al fin y al cabo los egipcios eran la nación que gobernaban todo el mundo en su día, tenían esclavos de otras naciones bajo el cielo. Entonces probablemente había otros forasteros allí, otros esclavos que trabajaban a la par y se pegaron de aquello y también salieron. Muchos hebreos salieron en el desierto, vieron cuando el mar rojo se abrió, vieron cómo los egipcios murieron ahogados, ellos también comieron maná, ellos también vieron en la roca que fluía agua seguirlos por el desierto. Ellos vieron cuando las aguas amargas eran tomadas por el pueblo y el pueblo murmuró de Moisés y fue dado orden de que un árbol cayera, fuera tirado a las aguas y las aguas se endulzaron y el pueblo pudo beber y saciar sus sed. Ellos vieron todo eso. Amén. Pero solo entraron 2. Amén. Ellos 2 fueron los únicos de los que salieron que practicaron las obras de Dios. Porque hasta último momento permanecieron al lado de Moisés. Fíjense ustedes, ni siquiera Aarón. Ahora yo no estoy diciendo que Aarón y Miriam no hayan sido salvos. Yo estoy refiriendo a de los que salieron. Ni siquiera Aarón y Miriam pudieron entrar a la tierra de promesa. Amén. Aquellos que practicaron las obras de Dios en los días de Moisés fueron los que se quedaron creyendo el mensaje de Moisés. Amén. Y salieron de y entraron en. Amén. Amén. Entonces el proyecto o el proceso de Dios es que ellos pudieron creer todo el mensaje de Moisés. Usted sabe, ellos le dijeron al Señor Jesús, sus descendientes, le dijeron al maestro, al mismo que les dijo cuáles eran las obras de Dios, le dijeron, nuestros padres conocieron a Moisés, nuestros padres, comieron maná en el desierto. Amén. Y eso era una gran cosa. Ahora, eso no era poca cosa haber comido maná en el desierto, hermano. Eso era una cosa tremenda. Y ellos se podían jactar, si pudiéramos decir de alguna manera, hasta cierto punto ellos podían jactarse de haber comido maná en el desierto. Era algo especial y uno diría, esa era la obra de Dios y comieron de la obra de Dios. O sea, ellos salían en la mañana y recogían el maná y eso era lo que Dios les había dicho que hicieran. Amén. Y al otro día volvían y salían y mi papá hizo eso, mi papá trabajó en la obra de Dios. Fíjense cómo podían decir ellos. Amén. El linaje por el cual yo vengo trabajaron en la obra de Dios, participaron de la obra de Dios, le ayudaron a la abuelita a caminar, apresurando el paso por el mar rojo porque atrás venía el faraón con su ejército. Ayudaron al necesitado. Hicieron grandes cosas allí. Eran levitas que cuando se levantó el tabernáculo ayudaron a cargar las diferentes partes o implementos, utensilios del tabernáculo. Hermano, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Ellos trabajaron, el linaje mío viene de la obra de Dios. ¿Y quién iba a decir que no? Amén. Y el Señor entonces les dijo, sí es verdad, todo eso es verdad, pero están muertos. Amén. Y el profeta dice, están muertos quiere decir no entraron. Eso habla de una separación. ¿De qué le sirvió, entre comillas, trabajar en la obra de Dios? Por eso el Señor dijo, todo eso estuvo bien, pero eso no es suficiente. Amén. Amén. Cuando nosotros venimos hoy tenemos un mensaje Amén. que nos enseña cómo vestirnos, que nos enseña cómo hablar, que nos enseña cómo llevar un hogar, que nos enseña cómo debemos criar a nuestros hijos, que nos enseña cómo debemos tratar a la esposa,
La esposa cómo debe tratar a su esposo, Amén. que le enseña a los hijos cómo deben respetar a sus padres, que le enseña al creyente cómo llegar a la casa del Señor para adorar, que le enseña al predicador cómo debe predicarse o qué debe predicarse, que le enseña a la persona todo. Mire, este mensaje no nos dejó nada al azar. Amén, amén. Amén. Pero déjeme decirle una cosa, pero no es suficiente simplemente hacerlo por hacerlo. Amén. Como cumpliendo el pueblo de Israel. Sí, hay que recoger el maná en la mañana, salga a recogerlo, no guárdelo para el otro día, no guardo. No es solamente eso. Amén. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, y usted sabe, empieza a dar, pero dice, en la ley de Jehová está su delicia. Amén, amén. Amén. No era solamente salir y recoger el maná. No, Señor. No era solamente salir y ver como el agua y ir a coger allí con una vasija o con las manos allí a borbollones el agua. No era solo eso. Tenía que ser una convicción real en su corazón. Los únicos dos que estuvieron con Moisés, allí aquel hombre Josué y aquel hombre Caleb, hermano, ellos pudieron pasar por encima de todo. Aunque vieran a Moisés y no entendieran muchas de las cosas que Moisés decía, ellos pudieron pararse, ellos pudieron sobresalir en medio del pueblo por causa de su fe. Ellos pudieron sostener los brazos de Moisés cuando sus brazos desfallecían en medio de la batalla. Ellos sabían cómo sostener los brazos de Moisés en alto. Ellos sabían sus límites, hasta dónde podían subir a la montaña. Ellos sabían dónde, a qué horas, qué, de qué manera, cómo. Ellos sabían cuál era el mensaje del día y qué era lo que ellos tenían que seguir. Y ellos fueron fieles, practicaron, fueron parte de la obra del Señor hasta entrar a la tierra de promesa. Amén. Amén. Entonces nosotros podemos seguir el rito del mensaje, lo cual está bien, es necesario, claro que hay que hacerlo, pero hay una diferencia entre hacerlo por revelación y hacerlo por costumbre. Sí, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué toca hacerlo? Porque la Biblia dice, fíjese usted, porque es que la Biblia dice, no, es que el pastor dice, sí, y está bien, pero no es suficiente. Otra cosa diferente es, ¿por qué esto? Porque yo creo en mi Señor. Amén. ¿Por qué no haces aquello? Porque me ha sido una revelación. Porque la palabra me enseña. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Mira, porque sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Amén. ¿Y por qué no hablas esto? ¿Y por qué no hablas aquello? Porque la Escritura me enseña y en mí está el que cuando hablemos los unos a los otros lo hagamos entre salmos y cánticos espirituales. Amén. Es una cosa es decir, no, es que la Biblia dice, y otra cosa es decir, es que aquí adentro hay algo que me impulsa a hacerlo de esta manera y que me impide hacerlo de esta otra forma. ¿Qué quiere decir? Que ya la ley de Jehová no es un decálogo al cual hacemos como tachando una lista de ir a hacer mercado, sino que es algo que es parte de usted, que fluye de usted. Por eso la Escritura dice que ese varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en silla de pecador, ni en camino, ni anduvo en camino, no se sentó en la silla del escarnecedor. Dice que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. En ella medita de día y de noche. Y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El árbol no tiene que estarse forzando para dar una hoja. No tiene que estarse forzando para que aquel palo crezca o para que el fruto o la flor. No. Amén. Hay una ley en él. Amén. Y esa ley en él hace que produzca Amén. conforme su semilla, conforme su simiente. Y cuando una persona tiene la simiente de la palabra, no puede pecar. ¿Qué quiere decir? No puede ser un incrédulo. ¿Por qué? Porque él es un creyente por naturaleza. Amén. No por cumplir una norma, por naturaleza. ¿Y por qué cree? Porque él cree en el que Dios le ha enviado. Amén. ¿Por qué lo cree? ¿Porque se lo dijeron? No, porque está en él. No sé si me hago entender la diferencia. Amén. Yo creo porque es que alguien me dijo, yo creo porque es que el mensaje dice, ahora yo no estoy diciendo que esté mal, yo espero que usted lo entienda, pero es muy diferente cuando eso está en usted, es parte de su vida. Dios ha hecho una obra en mí, ¿por qué? Porque yo creo en el que Él ha enviado. Amén. ¿Qué fue lo que Dios le envió? Me envió la palabra, me envió el mensaje, me envió los misterios de la Escritura revelado, y eso está en mí. Amén. En mí está creer la simiente de la serpiente. Yo no tengo problema con eso. En mí está creer la revelación de los sellos. En mí está creer el orden de la iglesia. Yo lo que quiero es cumplirlo. Yo me deleito con eso y no tengo problema. Y aunque hay cosas que no entiendo o que no me encajan, yo no tropiezo con eso. Amén. Eso no es problema para mí, que aquí es una cosa profeta y acá porque dice, yo no lo sé, pero no es problema. Amén. No es problema. Sí, Señor. Que alguien me dice, esto no es así, esto es de esta manera. ¿Ve? Qué bueno.
Yo creo la palabra. Amén. Amén. Entonces una cosa es cuando usted cree en el que Él ha enviado, cree con el corazón. El profeta predicó ese sermón, no cree con el corazón. Otra cosa es cuando usted cree y analiza, no, es que yo no he podido, hermano, es que esto es muy duro, hermano. Uy, no, usted no sabe las batallas que tengo, pero yo creo. Y yo creo. La obra de Dios. ¿Cómo sé yo que Dios ha hecho una obra en mí? ¿Cómo sé yo que la obra de Dios está siendo hecha en mi vida? ¿Y cómo sé yo que yo estoy participando de esa obra de Dios? Cuando yo creo. Amén. Sí, Señor. No cuando yo creo. No. Cuando yo creo. Amén. No cuando yo creo porque alguien más lo dijo. No. Cuando yo creo. Amén. Así sea una pequeña cosa que yo crea. No importa el tamaño de lo que creo. Pero esa pequeña cosa, ese 1%, esa es la obra de Dios en mí. Amén. Y eso va creciendo, dice el profeta, crece, se ensancha, hasta que llega un momento en que está tan lleno de eso, que dice el profeta, no hay campo para la incredulidad en usted. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces cuando la obra de Dios empieza, usted cree un poquito, usted no necesita creerlo todo. Usted no necesita creerlo todo para empezar, porque para empezar ni sabe. Sí, exacto. Pero usted creyó una cosa y lo creyó de verdad con el corazón y entonces empieza a crecer. Y en la medida que usted va creyendo, cree otra cosa. Y cree otra cosa. Y eso que creyó primero, usted se va dando cuenta que eso también empieza a crecer, esa fe. Esa revelación de ese pequeño punto empieza a crecer y a crecer. Y en la medida que usted va creyendo y creyendo y creyendo, la incredulidad va saliendo y saliendo. ¿Por qué? Porque no caben. Exacto. Amén. Empieza usted a llenar este cuarto de grano. Tiene que empezar a sacar sillas, tiene que empezar a sacar todo. Tal vez no la saca todas de una vez, pero empieza a sacar una, saca la otra, hasta que llenó tanto de grano que ya no hay lugar para nada más. Amén. La fe tiene que crecer en el corazón del creyente. Amén. Y eso es la obra de Dios en su vida. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces lo que está por dentro se ve por fuera. No es que Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón. Sí, es verdad. Es verdad, pero ¿cómo hago yo para saber ese palo de qué es? Cuando tenga manzanas, puedo decir que de manzana. Mientras tanto, ese es como de aguacate. ¿De qué será? Es que se parece. Ah, no, ese es como de níspero. O será de no, pero es que la hoja. Usted está suponiendo, pero cuando usted le ve un aguacate, ¿qué pone a los hombres? ¿De qué será ese palo? Pues ahí está. Por la naturaleza. Sí, Señor. Porque producirá. Entonces usted no se va a preguntar a la hermana, ¿por qué no, hermano? Es que si no, entonces me van a decir, hermano, y la falda. No, sí, el cabello, no, es que si no, entonces, hermano, no pasa nada. ¿Por qué? Porque soy una hija del rey. Amén. Porque está en mí. Amén. ¿Por qué no haces aquello, muchacho? ¿Por qué no tienes 2, 3 mujeres? Porque no está en mí. Yo amo al Amén. Señor. La palabra, no que uno no mire, no que usted dejó de ser un hombre. Pero una cosa es una cosa y otra cosa será otra cosa. Amén. Amén. Usted sabrá que la obra de Dios está operando en usted. Sí, Señor. Porque usted ha creído en lo que Dios le ha enviado. Amén. Y Dios nos ha enviado hoy la palabra. Sí, Señor. Amén. Y no cualquier palabra, la palabra revelada en plenitud. Amén. Amén. Ahora durante todo el tiempo de las edades del Nuevo Testamento, todo lo que nosotros conocemos como las edades de la iglesia, el Señor prometió, Él dio una promesa, Él dijo, mire, esto funciona de una forma sencilla. Mire la escritura, Mateo capítulo 16. Bien, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, paremos ahí, ahorita seguimos leyendo, no cierre su Biblia. Mire qué pregunta, ¿no? Una cosa es, ¿qué dicen afuera, allá, por allá afuera? ¿Qué dicen afuera? Otra cosa es decir, bueno, ¿y para ustedes quién soy yo? Para ellos allá afuera, ¿quién es el Hijo del Hombre? Como si fuera otra cosa, otro personaje diferente y no estuviera ahí, ¿no?
Pero cuando habló de la confianza de sus creyentes, le dice, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué les estaba diciendo él a ellos? Yo soy el Hijo del Hombre. Para ustedes, ¿qué es eso? ¿Quién soy yo para ustedes? Ya él no se reservó. Ya él abrió realmente sus cartas y dijo, mire, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Qué soy yo para ustedes? Entonces Pedro dijo, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces Pedro identificó la palabra. ¿Qué le dijo? El Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. ¿Qué es el Hijo de Dios? La palabra. Amén. Amén. Recuerde, el Hijo de Dios es la palabra. Cuando habla de Hijo de Dios, necesita un cuerpo, claro que sí. El primer cuerpo que tuvo la palabra fue la columna de fuego. Y eso fue llamado el Hijo de Dios, la simiente de Dios, el Logos de Dios, porque fue lo primero que salió de él. Amén. Y lo primero que salió de él, nada más salió de Dios. Todo lo demás salió del verbo. Todo lo demás salió de la palabra. Lo único que salió de Dios fue su imagen plena. Amén. Con todas sus características, su Hijo a su imagen y semejanza. Él mismo en la forma del verbo. Amén. Dice el texto que a partir de allí, desde ese lugar, desde ese oficio, fue que él hizo todas las cosas. Dice Colosenses 1, por él todo fue creado y para él. Amén. Amén. Desde ahí entonces salió todo lo demás que venía en la creación. Y cuando llega aquí la escritura, Pedro supo que el Hijo del Hombre, que era él. Ahora cuando hablamos del Hijo del Hombre, ubíquese siempre en algo. Usted sabe, él viene en tres oficios, ¿no? El Hijo de David, para reinar en el milenio. El Hijo de Dios, que es el Espíritu eterno de Dios, que es la palabra. Y el Hijo del Hombre, que es la palabra encarnada. Amén. Todos son hijos, los tres oficios de hijo. Oh, hijo. Usted ya se ubica y dice, ah, bueno, ya entendemos cómo funciona. Hijo del Hombre es la palabra encarnada. Amén. Entonces cuando él les dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Los judíos sabían que el Hijo del Hombre sería la palabra encarnada. Entonces por eso lo que decían es, unos dicen que Juan, o sea, Juan es la palabra encarnada. Otros dicen que es Elías o cualquiera de los profetas. Entonces ellos sabían que en un profeta la palabra vendría a encarnarse. Amén. Ellos sabrían que ahí se cumpliría el oficio del Hijo del Hombre. Entonces Jesús le dijo, bueno, eso dicen allá afuera, pero ya ustedes saben, ¿no? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro se levantó, y ahora lo miraremos cómo fue, y Pedro dijo, bueno, tú eres la palabra hecha carne. Tú eres la palabra encarnada. Amén. 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 Entonces él identificó lo que Dios les había enviado. Sí, Señor. Amén. Los fariseos que decían, Moisés, a Moisés tenemos. Y Jesús les dijo, si tuvieran a Moisés me creerían a mí porque de mí les habló Moisés. Amén. Amén. Entonces Jesús le dijo, muy bien, allá para Moisés, para el Israel en el desierto, para Josué y Caleb fue Moisés. Y está bien, hemos creído en Moisés, pero hoy día, ¿quién soy yo para ustedes? Fue donde Pedro ya era una confrontación. Porque cuando él les dijo a aquellos fariseos y a aquellos 70 predicadores, les dijo, mire, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y entonces ellos se fueron porque creyeron que él era un vampiro, ¿sí? Pero este hombre quiere que comamos su carne y que bebamos su sangre. Este hombre es un vampiro, este hombre es un no sé qué, toda la cantidad de cosas que pudieran decir, un caníbal. Ellos no entendieron el lenguaje en el que él les hablaba. Sí, Señor. Y él les dijo en el libro de Juan capítulo 8, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis aceptar mi doctrina? Porque vosotros de vuestro padre el diablo sois. Amén. Porque yo vengo de arriba y ustedes vienen de abajo. Es decir, que había una línea que no podían trazar para llegar a aceptarlo. Pero ellos creían que trabajaban en la obra de Dios. Ellos iban a ministrar al templo. Amén. Caifás todavía se vestía con las vestiduras del sumo sacerdote. Ellos todavía cada año entraban allá un cordero al lugar santísimo. Y ese sacerdote, vea, y el Caifás verdaderamente tenía que vivir una vida correcta. Porque si cuando Caifás entrara no vivía una vida correcta, hubiera muerto. Amén. Amén. Y ese hombre entraba y salía y no había muerto. O sea que vivía de la mejor manera posible. Pero no le era suficiente. Amén. Porque cuando le llegó la palabra, cuando Dios le envió algo, él fue confrontado con la verdadera obra de Dios y él rechazó las obras de Dios. Sí, Señor. Esa es la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Entonces cuando él rechazó las obras de Dios, entonces Jesús dijo, ahí no hay nada que hacer. Pero este hombre Pedro, que no sabía afirmar, que era un hombre de un temperamento fuerte, que era un hombre con debilidades iguales a las suyas y a las mías, porque hasta el último momento lo negó. Amén.
Pero aquel hombre recibió algo de parte de Dios. Amén. Algo había en él y cobró vida cuando se encontró con esa palabra, como la samaritana y como tantos otros personajes de la Escritura, cuando vieron la palabra revelada en su día. Y él dijo, tú eres la palabra hecha carne. Sí, Señor. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Sabe qué le dijo? Tú eres el Verbo. Estuvo en el principio con el Padre. Tú eres la primera creación del Padre que ha venido entre nosotros en el oficio del Hijo del Hombre. Cuando él supo aquella revelación, entonces Jesús le dijo en el verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ajá. Amén. Entonces mire cómo funciona la obra de Dios. Quiero resaltar algo allí. Lo primero fue que Pedro identificó a Jesús. Sí, Señor. Y una vez Pedro identificó la palabra del día, la palabra del día lo identificó a él. Amén. Amén. Le dijo, bien, Simón, hijo de Jonás. Amén. Y el profeta dice, ¿por qué le dijo Simón, hijo de Jonás? Bueno, básicamente por dos cosas. Uno, le dijo de dónde venía. Le recordó su linaje. Le recordó quién era su padre. Le recordó su ascendencia. Pero a la vez, dice el profeta, lo que pasa es que la primera vez que Jesús se encontró con Pedro, le dijo quién era su padre sin haber hablado nunca con Pedro. Cuando aquí le dice Simón, hijo de Jonás, lo que Jesús estaba diciendo a Pedro era, Pedro, ¿te acuerdas cuando te vi por primera vez? Amén. Yo era la palabra, y te acuerdas la escena que tuviste conmigo. Entonces le recordó, lo llevó a su encuentro por primera vez con la palabra. Amén. Entonces cuando el creyente identifica la palabra hecha carne en su día, la palabra hecha carne lo identifica a usted. Y eso es una identificación, Dios identificando a su hijo y su hijo identificando a su Dios. Amén. Amén. Como cuando un padre, un hijo ve un bebé y sabe que él es su papá, y el papá lo mira, y el hijo mira al papá y le dice por primera vez papá, y el papá lo mira y le dice hijo. Hermano, eso es un lenguaje que nadie entiende. Pueden tomarle todo el mundo fotos, pero nadie sabe lo que es, excepto ese papá y esa criatura. Hay una identificación mutua. Amén. Se parezcan o no se parezcan, hay unos genes, hay una vida, hay un trasfondo, hay algo. Una obra ha sido hecha y ha empezado a manifestarse. Amén. Lo que usted ve allí es la obra de Dios. Pedro creyó en lo que Dios le había enviado. Sí, señor. Y por cuanto Pedro identificó, porque ahí es creer. Creer no es solo decir yo creo. Creer es identificar. Creer es decir así es. O sea, identificarse. Sí, Porque sí. mucha gente dice que sí, pero no se identifica. No, uno tiene que tener identificación. Amén. Amén. No avergonzarse. Por eso dijo el Señor, que se avergonzara de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de Él, delante de mi Padre. Es el creyente secreto. No tiene que identificarse de tal cosa. Sí, Señor. Amén. Es cuando Pedro se identificó con la palabra de su Amén, vida amén. y reconoció lo que Dios le había enviado, Sí, Señor. el Padre se identificó con él. Amén. Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo, y yo también te digo, en el verso 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces mire cómo llega una escena en la Escritura en que le dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Bueno, nosotros sabemos, solo se lo voy a decir para recordarlo, ¿verdad? Para asegurarme. El profeta dice que cuando él dijo esa roca, dice, los católicos creen que esa roca era Pedro. Que cuando Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. Los católicos dicen, esa roca era Pedro. Los protestantes dicen, la roca es Jesús. Y pudieran encontrar un montón de citas en la Escritura para decir que la roca era Jesús. Y todo eso pudiera estar bien. Pero el profeta dice, él no se estaba refiriendo ni a Jesús, ni a sí mismo, ni se estaba refiriendo a Pedro. Dice, él se estaba refiriendo a ¿cuál roca? La revelación. ¿Cuál revelación? Amén. La revelación de la palabra en su día. Amén. Amén. ¿Sobre cuál roca Jesús iba a edificar su iglesia? Sobre la roca sobre la cual se levantó Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Y el Señor le dijo, muy bien, esa revelación que has tenido, sobre esa clase de revelación yo voy a edificar a mi iglesia. ¿Qué quiere decir? Todo creyente que venga a ser parte de la iglesia del Señor tiene que tener el mismo fundamento. Amén. Amén. Se encuentra ya el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, diciendo, nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto, lo cual es Jesucristo mismo. ¿Ven que el fundamento es Jesucristo? Sí, pero no Jesucristo el cuerpo, no Jesucristo las barbas,
sino Jesucristo, la palabra. Sí, Señor. Amén. Amén. El fundamento que no puede ser cambiado es Jesucristo, la palabra. Por eso cuando el mensajero de este día vino acá, no dijo, oh, los de Jesús entraron. No, dijo, los de Pablo entraron, porque Pablo como perito, arquitecto, puso el fundamento. Amén. 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 Y el fundamento era la revelación de la palabra en el día de Pablo. Amén. Un cambio de dispensación, sacándolo de la ley a la gracia, y al final tenía que venir de nuevo la palabra revelada Sí, Señor. a través de un profeta, porque estábamos en tiempo de cambio de dispensación. Sí, Señor. Amén. Amén. Cerrando la gracia para entrar al reino, terminando las edades para ir al reino milenial, Sí, Señor. Amén. saliendo de un éxodo para entrar a una tierra de promesa. Amén. ¿Entonces los de Pablo entraron? Sí, los míos también. Amén. Porque yo sostuve, prediqué, tuvimos el mismo fundamento de Pablo. Amén. ¿Y cuál fue el fundamento de Pablo? Usted va al libro de Gálatas capítulo 1 y Gálatas dice, porque al Padre, verso 16, dice, porque al Padre le plujo revelar a su Hijo en mí. Amén. Amén. Y dice usted la escritura. Apúntela allí, Gálatas 1:16. Al Padre le plujo revelar a su Hijo en mí. Amén. Entonces, ¿cuál era la obra de Dios en los días de Pablo? El mensaje de Pablo. Amén. Amén. Él era lo que Dios les había enviado. Lo que Pablo traía era lo que Dios les estaba enviando. Ese era el Hijo de Dios. Esa era la palabra de Dios. Ahora, sobre ese fundamento Él prometió edificar su iglesia. ¿Cuál iglesia? Toda la iglesia. Durante todas y cada una de las 7 edades gentiles, todas y cada una de las 7 edades de la iglesia, Él edifica. Cualquier creyente, cualquier individuo hoy que quiera ser parte de la iglesia del Señor, tiene que tener el mismo fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Que crean en el que la ha enviado. Amén. Porque hermano, usted sabe muy bien que cuando se va a hacer una obra, bueno, aquí, qué sé yo, no sé mucho de construcción acá, pero cuando usted va a hacer una obra en nuestros países allí, Centroamérica, Sudamérica, entonces usted lo primero que hace es el fundamento. Amén. Amén. Tiene que poner un buen fundamento. Sí, Señor. Y cuando usted va a poner un fundamento, usted no lo puede poner superficial. La escritura dice en el libro de Lucas capítulo 6, dice, hay que cavar, hay que ahondar para poder edificar. Amén. Entonces lo primero es cavar, no escarbar, no, cavar, profundizar. Dice ahondar, tiene que llegar hasta encontrar una roca, Sí, Señor. hasta encontrar tierra firme, hasta encontrar un fundamento inconmovible, algo sólido. Ahora también el Señor dijo, bueno, el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. El Señor Jesús también dijo, cuando alguien va a hacer una obra, primero se sienta y considera cuál es el costo de la obra y mira si va a poder para no dejarla sin terminar. Amén. El Señor nos dio muchas lecciones de ello. Entonces, para encontrar el fundamento hay que escarbar, hay que ahondar y cuando encuentra la roca, sobre la roca establece y puede empezar a edificar. Amén. Entonces el fundamento de la vida cristiana es la revelación, porque la revelación es la roca sobre la cual Él prometió edificar al creyente. Amén. Cuando habla de la iglesia no está hablando de un grupo. Cuando habla de iglesia está hablando de individuos. Amén. 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 Entonces usted es parte de la iglesia. Toda la casa, toda edificación, puede ser de 80, yo no sé cuántas yardas así cuadradas, no sé. Pero si tiene un fundamento, tiene que estar a fondo, tocando tierra firme. Algunas partes se encontró a 3 metros, otras partes a 4 metros, otras partes a 6. Pero la plataforma principal, el piso, queda todo a nivel. Pero todo tiene que estar asentado sobre una roca. Amén. Amén. El creyente, unos necesitarán escarbar más, otros escarbarán menos. Pero todos necesitamos que la obra de Dios opere. Sí, Señor. Amén. Que la obra de Dios se ponga en práctica y que usted y yo participemos y trabajemos en las obras del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Amén. ¿Quién le ha enviado a usted en este tiempo? La palabra. Sí, Señor. Amén. La palabra como la envió en día de Noé. La palabra como la envió en días de Moisés. Sí, La palabra como la envió en cada uno de los días de los profetas al pueblo de Israel. Como la envió en Pablo, como la envió en cada una de las edades. Palabra, la verdad de su día, pero hoy envió esa misma palabra como el sello de todo, una palabra plena, Amén. una palabra totalmente revelada para su pueblo, Amén. y la abrió de una manera sobrenatural y fue dada de una manera secreta pero especial. Amén. Entonces esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él
ha enviado. Amén. Entonces, fíjese usted cómo es que Dios ha cumplido su palabra. Dios cumplió su promesa. Y nosotros sabemos a quién nos ha enviado Dios hoy. Amén. Un profeta. Sí, Señor. Amén. Y ese profeta nos trajo la palabra. Amén. Y esa palabra es el Hijo de Dios. Y esa palabra obra en usted. Esa palabra, como hablábamos hace 2 días, esa palabra en nuestro corazón ha producido un cambio en nosotros, en nuestra naturaleza. Esa Amén. palabra ha venido a nosotros como el descenso del Señor a su corazón para producir vida, como cuando la gallina se asienta sobre el huevo para que él pueda producir la vida si se ha encontrado con el macho. De la misma manera Él ha venido a sentarse sobre su corazón, a abrigarlo con el Espíritu Santo para que la simiente ordenada para vida brote. Amén. Amén. ¿Y qué va a producir? El fruto de la palabra. Amén. Amén. Y esa es la obra de Dios. Sí, Señor. Amén. Que usted puede creer en lo que Dios le envió. Amén. No lo podemos explicar todo. No lo podemos explicar todo. No nos vamos a poner de acuerdo con todo el mundo en todo. No lo vamos a hacer. ¿Pero lo creemos? Sí, No Señor. creemos. Amén. Amén. Usted nunca podrá un punto final. Usted siempre dirá, bueno, es lo que yo veo, puedo estar equivocado, no sé, pero como sea que sea, yo lo creo. Amén. ¿Usted cree los mensajes que no ha leído? Yo los creo. Amén. Amén. 1200, ¿cuántos ha leído? No lo sé. Hay otros que uno lee repetido, hay otros que nunca vamos a alcanzar a leer posiblemente, pero los cree. Amén. Los creo. Pero ¿cómo saben qué dicen? Yo sé. Pero ¿cómo me? Pruébemelo. ¿Cómo? A ver. Puedes gastarse 3 horas con la vida para aquí y para allá y el que lo va a ver, lo va a ver, el que no lo vio, no lo vio. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. 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 Ahora que eso tuvo un proceso, sí, usted sabe, ¿no? Amén. No toda la semilla produce igual de rápido. La semilla de mazorca ya a los 3 meses usted puede tener cosecha, 4 meses. Pero la semilla de coco no. Se siembra un coco y puede durar hasta 10 años para que le den. Hay unos que son duros, como el coco. ¿Qué es lo primero que hace? Tiene que podrirse. Sí. Tiene que morir, tiene que reventarse. Algunos se demoran mucho en morirse, como la semilla del coco. Amén. Por eso demoran mucho en dar fruto. Otros se mueren más rápido. Dijo el profeta, ¿por qué no hay nuevos nacimientos en la iglesia? Dice, porque nadie quiere morir. Dice, ¿qué necesitamos en el tabernáculo? Dice, una matanza. Amén. Pues cuando uno viene a culto, no venimos a una simple celebración. Cuando venimos a culto debemos venir dispuestos a una matanza. Pero si el culto pasado fue la matanza, pero si la matanza fue hace 2 años, Pablo dijo, cada día muero yo Amén. para que Cristo viva en mí. Amén. Dijo el profeta, Sansón era un hombre muy fuerte. Dice, Sansón derrotó a sus enemigos. Dice, pero ¿qué fue lo que Dios tuvo de Sansón? Su fuerza. Sí, Señor. Dice, Sansón le dio su fuerza a Dios y fue todo lo que Dios pudo utilizar. Dice, pero él le dio su corazón a las mujeres y por eso fue su desgracia. Entonces cuando nosotros entremos en desgracia, cuando nosotros empecemos a ver que las cosas no están siendo bien, que algo está fallando, es porque esa área de nuestra vida no se la hemos entregado al Señor y por eso es una desgracia. Sí, Señor. Amén. ¿Qué necesitamos hacer? Dijo Pablo, que Él se perfeccione en mi debilidad. Amén. Amén. Usted tiene que saber cuál es su debilidad y esa debilidad rendirla al Señor. Amén. Y cuando usted rinde esa debilidad al Señor, entonces viene una fortaleza. Es como el boxeador. Si el boxeador tiene problemas de mandíbula, le dice mandíbula de cristal. Entonces él tiene que trabajar siempre su mandíbula, tiene que trabajar su guardia. Si su problema está en el hígado, ¿verdad? Un gancho. Entonces él tiene que cuidar y recibir muchos golpes. Si es en el estómago, mucho golpe, mucho golpe, mucho golpe para que su cuerpo se prepare. Sí, Señor. Tiene que trabajar su debilidad. Amén. Entonces uno no puede esconderle las debilidades al Señor. Amén. Uno tiene que demostrarle las debilidades al Señor para que Él se fortalezca en esa debilidad. El profeta predicó un sermón titulado Perfecta fuerza por perfecta debilidad. Sí, Señor. Amén. Es la única manera en que nosotros podemos ver a plenitud la obra de Dios manifestándose en nuestra Sí, vida. Señor. Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Cree usted que hay una obra de Dios en su vida? Amén. No, hermano, usted no puede simplemente decir yo voy porque mi esposo, porque mi mamá, porque es que el hermano me cae bien, porque es que me gusta cómo cantan, porque es que sí, yo sé que hay que ir a la iglesia y la iglesia me queda cerca, o los hermanos me caen bien, o es que allí hablan en español. ¡No! Sea feo, haya frío, hablen en el idioma que sea, yo entiendo un poquito, como sea, que el hermano me caiga bien o me caiga mal, los hermanos huelan bien o huelan mal, lo que sea, no debe ser nada de eso la razón. Amén. Amén. La razón debe ser, es la palabra. Amén. Donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El Señor ha hecho una obra en mí. Yo sé que hay un mensaje que es real. Ese es el alimento que mi alma necesita. Sí, Señor. Amén. Amén. Amén.
entonces usted sabrá que Dios está haciendo una obra en usted. Amén. Cuando algo lo quiera apartar de eso, entonces usted sabrá que eso no es la obra de Dios, esa es la obra del diablo queriendo apartarlo de la obra de Dios, queriendo impedir que Dios haga una obra. También que canten bien, está bien que la gente sea amable, está bien, y en algunos lugares donde a la gente le ayuda económicamente, todo eso está bien, pero esa no es la razón. No debe ser la razón. Para vestirse como se viste, para hablar como habla, para confesar lo que confiesa, para levantar sus manos como las levanta, para llorar cuando usted entra en esa atmósfera y llora, para poder orar, para poder pedir, para poder perseverar. No debe ser nada de eso, así no haya nada de eso. Usted debe estar por una sola razón, porque usted cree la palabra. Amén. Porque Amén. usted sabe que la palabra es verdad. Amén. Y cuando Amén. usted se afianza en eso, vendrán tempestades, vendrán tribulaciones, vendrán adversidades, vendrán problemas, vendrán críticas, vendrán fallas, se levantará un montón de cosas en la iglesia, alrededor suyo, en su casa, donde sea, en buenas, en malas, en lluvia o en sol, en enfermedad o en salud, cuando todo marcha bien o cuando las cosas se ponen difíciles, y cuando todos me aman y cuando todos dicen que me odian. Amén. Usted será una roca inconmovible, Amén. porque su Amén. fundamento fue puesto donde tenía que ser puesto. Sí, Señor. Todo el mundo se podrá poner en contra suya, dice el profeta, pues va a haber dificultades, puede haber lo que sea. Pero Amén. usted no viene a eso. Usted viene a saber dónde está parado. Amén. Amén. Usted viene a saber dónde está su fundamento. Amén. Usted viene a hacerse una prueba. Usted viene a considerar su condición delante de Dios. Usted viene porque usted sin el alimento de la palabra se muere. Usted Amén. viene porque usted está poniendo en práctica la obra de Dios. Amén. ¿Y qué es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Amén. ¿Y qué dijo el mensaje? ¿Qué dijo la palabra que Dios nos envió? Esta palabra que Dios nos envió. Que no dejemos de congregarnos. Amén. Que hagamos esto de esta manera, que caminemos de esta otra, que el mensaje aquí, que el mensaje allá. Y ahí está nuestra iglesia. Amén. Amén. ¿Cree usted que Dios ha hecho una obra en usted? Amén. ¿Cree usted esto con su corazón? Amén. ¿Está usted seguro de que usted ha identificado esta palabra como la necesidad de Dios para su día y para su vida en este momento? Amén. Entonces póngase en pie. Levante usted sus manos al Señor. Diga, Señor, qué agradecido me siento yo. Qué honrado, Señor, me siento de parte tuya. Amén. De ver, Señor, cómo hoy yo puedo ser un creyente de tu palabra. De ver yo cómo hoy puedo creer esa palabra en plenitud. Sí, Señor. Padre, qué buena es la instrucción. Qué Amén. bueno es poder saber dónde está nuestro fundamento. Sí, Señor. Qué bueno es nosotros poder confiar que este mensaje no es una enseñanza de cualquier otra iglesia, no es simplemente un libro de texto allí sacado por hombres que estudiaron de una manera tremenda o que oraron y a que ayunaron. Todo eso pudiera estar bien. Pero este mensaje, hermana, ha venido del cielo. Sí, Señor. Esta revelación de esta palabra es tu obra. Amén. Tú Amén. no trabajas de otra manera. Mucha gente afuera está pensando que tú trabajas, Señor, de tantas formas, pero hoy entendemos, Señor, Amén. que tú trabajas, tienes una herramienta para trabajar. Sí, Señor. Y esa herramienta es tu palabra. Eso es lo que nosotros creemos. Ahí está nuestra identificación. Padre, y desde el día que creímos esta palabra, identificamos que hay una obra que se está haciendo en nosotros. Una gran obra está siendo llevada Sí, a cabo. Señor. Amén, amén. Padre, como cuando el templo de Salomón fue construido, no había ruido, no había mucha bulla. Amén. Padre, mucha gente no sabe en esta ciudad, en este condado, en este estado, aún en este país. No lo saben, Señor. Amén. Pero dentro de nosotros se está haciendo una obra muy tremenda. Sí, Señor. Una estatura de un varón perfecto está siendo construida. Amén. Amén. Sin tanto ruido, sin tanta bulla, pasando desapercibidos en medio de la humanidad. Pero Padre, la obra de Dios está siendo practicada. Sí, Señor. Tus hijos están creyendo tu palabra. Nuestras hermanas están obedeciendo tu palabra. Sí, Señor. Se han identificado contigo. Amén. Levantan sus manos, se rinden a ti. Sí. Por amor, con orgullo, con pasión, dejan crecer su cabello. Amén. Con orgullo, con amor, Señor, con esa fe de agradarte a ti. Sí, Señor. Sin importar nada más. Gracias. Ellas usan su falda larga. Sí, Señor. Ellas hablan como cristianas. Amén. Ellas se comportan en sus casas como damas. Sí. Ellas son alegres, ellas son felices. Amén. Ellas viven como damas del reino de Dios sobre una tierra pecaminosa, Sí. mostrando que la santidad todavía tiene suficiente poder en Amén. ellas para vindicar la palabra. Sí, Señor. Caballeros, señores, los cuales del mundo nada sabe, pudieran ser considerados tontos por los demás,
pero hay una obra secreta que se está haciendo allí. Amén, amén. Hombres fieles, hombres que batallan por su familia, hombres que levantan sus manos por sus hijos, Amén. hombres que se esfuerzan por amar a sus esposas, hombres que se esfuerzan por guiar a su familia al reino de Dios, hombres que sueltan su trabajo a la hora sin nada y vienen sabiendo que tú eres el que les ha provisto el sustento y que nada puede ocupar tu lugar, Señor. Familias, Señor, que están esforzándose por dar el ejemplo a sus hijos, que ellos puedan creer y recibir, Señor, la herencia de la palabra, al punto que tú te puedas encontrar también con ellos y ellos sean cambiados, Señor. Padre, qué gran obra está haciendo, Señor. Sí, Señor. Qué gran obra está siendo hecha en este momento, Señor. Como las obras de Dios operan en nosotros, como la obra de Dios está en nosotros, que creemos en lo que tú has enviado, Sí, Señor. el verbo de Dios, la palabra revelada. Ahí está nuestro objetivo. No permita, Señor, que perdamos el objetivo de nuestro ver, de nuestra vista. Sí, Señor. No permitas que nos desviemos a diestra ni a siniestra. No permitas que nos apartemos de ti, Amén. sino permite que apartemos nuestra mirada de todo y nuestra mirada sea puesta en Jesucristo, Sí, la palabra, amén, amén. la roca firme de las edades que no será conmovida, porque todo lo demás será movediza, Señor. Pero tú eres el único lugar seguro. Sí, Señor. La fuente cierta está en ti, poderoso Señor. Así que, Padre, yo ruego por cada hermano en esta noche. Ruego por mis hermanas, Señor Dios. Yo ruego, Padre, por cada individuo de los que está presente y aún de los que no pudieron estar aquí, Señor, que se han identificado con esta palabra aquí en este lugar. Padre, en medio de la frialdad de esta nación, Sí, Señor. en medio del pecado que sobreabunda sobre la faz de la tierra, Sí, Señor. Padre, que estos varones, estas damas, este puñado de hijos tuyos perseveren en la obra de Dios. Amén. Practiquen las obras de Dios Sí, Señor. y su fe aumente y tú los establezcas de tal manera que se vuelvan, Señor, inconmovibles Amén. y sean, Señor, tan crecidos en ti, que tengan tal virtud de fortaleza en ellos que el pecado no los pueda tocar, Señor Dios. Dales valor, dales ese vigor de tu palabra, Señor. Añade sobre ellos cada una de las virtudes de aquella estatura del varón perfecto. Sí, Señor. Padre, yo ruego por los que están allí en las redes, por el internet, Señor. Amén, amén. Abre que tu palabra los alcance a ellos. Que la bendición llegue hasta allí, Señor. Padre, que esa cámara fría, Señor, no sea estorbo para que el poder del fuego caliente de tu espíritu y tu palabra, Sí, Señor. esa espada encendida, pueda llegar a sus corazones. Amén. Penetrar, Señor, allí sus tuétanos hasta lo profundo de su ser. Sí, Señor. Y de esa manera ellos sepan, Señor, que tú eres real. Amén. Que allí donde están, si hay alguien que aún no te conoce, pueda levantar sus manos, Señor. Sí, Señor. Y pueda reconocer y pueda decir, Señor, yo quiero que esa obra tuya sea hecha en mí. Yo Amén. quiero practicar las obras de Amén, Dios. amén. Padre, Sí, y de alguna manera, tal vez que yo no puedo explicar, yo sé que tu palabra es verdad. Sí, Señor. Yo sé que hay un mensaje correcto. Amén. Yo deseo ese Dios de esta palabra, Padre, y entonces tú los visites allí, descienda ese fuego de lo alto y circuncide sus corazones y ellos sean renovados para vida y honren el reino de Dios en su justicia, Sí. caminando tus pisadas por causa de la fe que hay en sus Sí, corazones. Señor. Amén, amén. Padre, yo ruego por ellos. Padre, oramos, Señor, para que tú añadas a aquellos que han de ser salvos. Pedimos, tengas misericordia, Señor, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Padre, y que ellos de alguna manera puedan venir al conocimiento de tu palabra. Sí, Señor. Poderoso Señor, cada petición de tu pueblo, toda necesidad, Señor, ya oramos por ella al principio, de nuevo las presentamos ante ti. De los que están allí del otro lado de estas pantallas y por estos medios tecnológicos, Sí, sí. Señor, atiende su necesidad. Peticiones son escritas, Señor, peticiones en los corazones por salud, por empleo, por seres queridos, por amigos que están padeciendo aún con esta plaga que está recorriendo la tierra. Poderoso Dios, oramos por todas sus necesidades, por todas sus peticiones, por Sí, sus Señor. dificultades familiares, Señor, Amén, amén. por cualquier cosa que ellos puedan requerir. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu nombre sea glorificado, honrando la fe y la petición que cada uno expone a levantar su mano o al escribir. Todo asunto queda en tus manos y queda concluido por causa de la promesa de tu palabra. Ese es nuestro ruego en esta noche. Esa es nuestra oración, Señor. Y te agradecemos porque tu obra está siendo hecha en cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros estamos practicando las obras de Dios. Sí, Señor. Es nuestra oración, Señor. Recibe el honor, recibe la alabanza, Sí, Señor. recibe la gloria, porque a ti pertenece y nosotros tomamos cuidado de dártela, Señor, y exaltarte
en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Amén. Sí, Amén. Señor. Amén, amén. Y amén. Aleluya, sí, Señor. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido Oh, cuán precioso fue a mi ser. Mi corazón. Aleluya, levante usted sus manos a Dios. Diga gracias, Señor. Sí, Señor. Diga gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque en mí, Sí, dijo el profeta, Señor. mire, nunca considere que es poca cosa creer esta palabra. Señor. El profeta dice, se le ha sido dado a un pueblo especial Sí, Señor. que tiene una percepción profética, Amén, amén. a quien Dios le dio la habilidad de poder oír la palabra. Sí, Señor. Todo eso es un don de Dios, dice la Biblia. Aleluya. Por gracia sois salvos Sí, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues ha sido un don de Dios. Amén. Siempre tome cuidado de agradecer. Siempre tome cuidado de honrar a Dios. Siempre tome cuidado de vigilar la obra de Dios. Sí, Señor. En lo natural, aquí en esta nación, cada cosa que van a hacer necesitan un permiso. El inspector tiene que revisar que los papeles estén en línea, que apruebe la obra o la detiene y no se puede avanzar y usted entrará en pérdida. Así es el Espíritu Santo. Amén. Dice el profeta, es el inspector de Dios. Él está pasando revista y si está falto en oración, él no puede sellar ese vagón. Si está falto en consagración, él no va a sellar ese vagón. Si está falto en venir al servicio, si está falto en escudriñar la palabra, si está falto en leer la Biblia, en lo que sea que estemos flojos, él no puede sellar. Sí, Señor. Entonces el Espíritu Santo está haciendo una obra. Amén. Y esa obra es por medio de su palabra y nosotros tenemos fe en esa palabra. Y esa fe es la que hace que cada cosa tome su lugar. Amén. Así que no podemos desfallecer, no es tiempo de frenar nuestro paso. Estamos al borde de la venida del Señor. Sí, Y Señor. es cuando tenemos que tomar cada cuidado. Sí, Señor. Hacer las últimas revisiones, los Amén, últimos amén. preparativos. Revisar la maleta para no llevar de más. Sí, Pero que Señor. tampoco nos falte nada de lo que vamos a requerir Sí, en el Señor. camino. Amén. Padre de la gloria, yo ruego por tu pueblo una vez más. Sí, Señor. Pido una bendición especial para ellos, Señor. Sí, Bendice esta obra, Señor, aquí. Padre, bendice todo lo que se hace, nuestro hermano Gustavo, los hombres que ayudan, cada dama, cada niño. Sí, Señor. Padre amado, fortalece cada hogar. Y los seres queridos de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, que aún no han venido a tus pies, oramos por ellos y los reclamamos para vida eterna. En el nombre de Jesucristo el Señor, pedimos todo esto para tu gloria. Amén. 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 Aleluya. Sí, Señor. Levanta usted sus manos a Dios. Amén. Puede usted decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede usted decir bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El Señor Jesucristo lo bendiga. Si el Señor permite, el sábado nos veremos nuevamente. Hermano Amén. Gustavo, muchas gracias. Sí, hermano. Adelante. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Gracias al Señor y a nuestro hermano Rivas. Gracias de verdad al Señor por la palabra que ha sido traída en esta hora. La palabra siempre viene a tiempo. La palabra siempre viene para ayudar, para edificar, para construir.
y que creo que hemos recibido cada quien la porción que Amén. necesitaba. Amén. Y sabemos que el Espíritu Santo conoce todas las necesidades y conoce cada corazón, cada alma. Vamos a despedir en esta hora cantando el cántico una vez más, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas ahora veo ya, perdido y él me halló. Señor, una vez más te damos gracias por habernos concedido este gran privilegio, Señor, como seres mortales, pero creyendo tu palabra. Nos hemos reunido para recibir una porción más de vida eterna, porque tu palabra es eterna, Señor, y en la Biblia enseña que el que cree tiene vida eterna. Oh Dios, gracias, Señor, por la palabra que ha sido traída en esta hora. Te agradecemos, Señor Jesús, grandemente por el cuidado que tú tienes por cada uno de tus hijos para traer la palabra, para alimentarnos de acuerdo a cada necesidad. Despide tu pueblo en paz, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y saludos a todos los hermanos que están a distancia viéndonos. Amén. Amén.